El pilar medio Israel Regardie. La integración de la personalidad humana es vital para la permanencia de la vida creativa. Sin ella, el hombre vive como si fuera un extraño para su propio comportamiento. Combinando la magia y la psicología, Israel Regardie ha creado un sistema que nos permite usar todo nuestro potencial como seres humanos, acercando el objetivo de la psicología al de la magia y al de la vida misma. El proceso de integración trae el equilibrio a los elementos opuestos de la psique. El ritual del pilar medio es ideal para ello, pues el pilar medio es en sí mismo el punto de equilibrio entre los dos pilares laterales del árbol de la vida, entre los extremos o polaridades de todas las cosas. Contiene en sí la esencia de las polaridades, su potencial para la existencia al mismo tiempo que representa un equilibrio dinámico, permitiendo la total expresión del ser completo del hombre. Con este manual aprenderás a 2 puntos entender la psique mediante sus correspondencias con el árbol de la vida. Aumentar tu propia consciencia, intensificando de esa forma tu proceso de crecimiento interno. Activar tu creatividad y tu intuición. Ampliar el campo de visión del ego consciente para abrazar a la divinidad interior, desplegando una nueva esfera de percepción espiritual. Entender los modelos de pensamiento individuales, que controlan todos los aspectos de nuestro comportamiento. Dedicado al venerado recuerdo de William W. Yann Bescott y S.L. Gregor Matters. Prólogo a la segunda edición. El mundo está en crisis. Hombres de todas las edades observan con desesperación el caos que han heredado de incontables generaciones de antepasados, y se unen en lo que se ha convertido en un grito de desilusión universal: paren el mundo, que me quiero bajar. Desafortunadamente, no es tan fácil bajarse. Las respuestas no son tan simples como alguno podría haber imaginado. Y suponiendo que lo fueran, ¿a dónde iría la gente cuando se apeara de este alegre tío vivo? Hace muchos siglos, algunos sabios abordaron este problema desde otro ángulo, y descubrieron algo que les pareció una solución práctica. Si la vida es dolor, lo único que hay que hacer es salirse de la rueda de la existencia, que gira constantemente. Una vida sigue a otra vida, una encarnación sigue a otra y todas ellas significan ansiedad y dolor. Para estos sabios, estaba claro que podrían transcurrir millones de años antes de que las masas humanas desarrollaran la consciencia suficiente para acabar con el penoso ciclo de la existencia. Sin embargo, el individuo iluminado que se dedicara a una disciplina psicoespiritual concreta, podría conseguir escapar eones antes que el individuo medio. Aprendieron que esta liberación llega únicamente a través de la adquisición de una consciencia superior. Llamémoslo consciencia cósmica, experiencia mística, comunión con Dios o liberación, pues el mensaje de todas estas expresiones es el mismo. Nadie puede conocer esta consciencia a través de otro. Todo ser humano debe lograr por sí mismo la percepción de su propia unidad con la vida infinita, pues la consciencia de vivir en un estado de separatividad existe solo dentro de su propia mente. Hasta que el hombre no reconozca que él es en sí mismo un microcosmos del macrocosmos, un reflejo del universo, un mundo en sí mismo, dirigido y gobernado por su propia divinidad, no podrá salirse de la rueda. El logro de esta comprensión es lo que todas las escuelas de misticismo, de magia y diversas formas de enseñanza oculta han denominado la gran obra. La gran obra no se hace realidad de un día para otro, ni siquiera durante toda una vida. Pero, cuanto antes emprenda el aspirante la tarea, antes la acabará, y antes se liberará del ciclo de la necesidad, de la rueda de la evolución a la cual está atada la humanidad. En el proceso normal de evolución pueden pasar millones de años antes de que la mayor parte del género humano logre el estado de libertad que aquellos pocos individuos que se dedican a esta obra pueden conseguir en una fracción de dicho tiempo. Y lo curioso es que entonces se dan cuenta de que la vida, en lugar de ser dolorosa, puede ser justamente lo contrario. Recordad todos que la existencia es pura alegría, que todas las penas no son más que sombras. Todas pasan y luego desaparecen, pero hay algo que permanece. Y también se ha escrito: estoy dividido por el amor, por la posibilidad de la unión. Esta es la creación del mundo, que el dolor de la división no sea nada, y la alegría de la disolución lo sea todo. De aquí el valor de la magia. Normalmente tienen que pasar meses para que una planta florezca, pero el uso de un invernadero producirá idénticos resultados en pocas semanas. El entendimiento y la aplicación de la magia puede reducir espectacularmente el tiempo que un hombre necesita para adquirir la comprensión de su propia divinidad. Luego, una vez que es consciente de la existencia de su yo superior y trabaja en colaboración con él más que en oposición a él, y busca en él guía y dirección,
considerando a su ego a partir de entonces como una herramienta, afilada y pulida, que ahora debe utilizar para la realización del plan divino más que para la indulgencia de sus propios e insignificantes propósitos, entonces su camino se hará más fácil. Mucho antes de lograr su liberación final, podrá avanzar por el sendero ascendente, con alegría y ecuanimidad. Así pues, en una época en la que el planeta parece tambalearse bajo nuestros pies, me proporciona un gran placer escribir el prólogo a esta nueva edición de El Pilar Medio. Este es el pilar que se mantiene seguro y relativamente inmutable, como la esfinge, entre los extremos de la misericordia y la severidad, los dos pilares laterales del árbol de la vida de la Cábala. También aporta principios básicos de magia que pueden acelerar al estudiante en su camino hacia la liberación de la infausta rueda. Una vez que el estudiante haya adquirido este nuevo conocimiento, es de esperar que, poco a poco, pero con firmeza, progresará hasta completar la gran obra. Haciéndolo así, no solo se ayudará a sí mismo intensificando sus propios procesos de evolución, sino que, en ese mismo grado, elevará las frecuencias de su prójimo e incluso del propio planeta, ya que todo lo que es uno. Frances Hewickes en El mundo interno de la elección señala que debemos aceptar la experiencia que dará origen a un potencial latente, y estar dispuestos a entrar en lo desconocido, penetrando en el inconsciente, en busca de los otros potenciales no despiertos o perdidos del yo. El pilar medio demostrará ser una guía fiable en esta búsqueda. Contiene distintos métodos, cada uno de los cuales ha sido pensado para un fin concreto, pero todos funcionan con objeto de cumplir el último objetivo, suprimir la barrera entre el yo consciente y el inconsciente y capacitar al estudiante para que encuentre en su interior al ser, al yo superior, que en realidad es el único salvador que tendrá. El uso de la cruz cabalística, tal como se describe en los primeros capítulos, es un medio ideal para ayudar a que el ego experimente una enorme expansión, para abrir la consciencia en un nivel voluntariamente ordenado a los dictados del inconsciente. El ritual del pentagrama es una técnica vital destinada a eliminar los elementos no deseados de la esfera psíquica y permitir así que el proceso de expansión de la consciencia siga adelante sin daño ni obstáculo. El uso del arcaico ejercicio al que nos referimos como el pilar medio aumentará el campo de la atención, ayudará a adquirir estabilidad y equilibrio, y abrirá al aspirante una esfera de poder y percepción espiritual totalmente nueva y significativa. Todas las técnicas de la magia están pensadas, cada una a su modo, para ampliar el campo de visión del ego consciente hacia los aspectos más profundos y más espirituales de la naturaleza divina, la cual, en realidad, es su yo superior o su verdadero yo. De las numerosas técnicas existentes a este fin en el vasto campo de la magia, las más vitales y esenciales están sintetizadas en los sencillos ejercicios que se explican en este libro. El ceremonial mágico capacita al hombre para poder aprovechar y dirigir el enorme poder que yace en su interior. Para lograr este fin se utilizan multitud de principios básicos. La adoración, que es esencial para alcanzar una sensación de unidad con la divinidad, la concentración, el desarrollo de la voluntad y su uso para conseguir un determinado propósito, la consciencia de uno mismo y la capacidad de respirar adecuadamente, son solo algunos de los beneficios derivados de la aplicación continua de las prácticas básicas que se describen en este libro. En las fases que tienen que ver con la adoración se usan diversos simbolismos, pero la elección de uno u otro símbolo no es realmente importante. Una vez que se ha comprendido que básicamente todas las religiones son una y que todos los profetas son verdaderos, es lógico tomar prestado un grupo de símbolos de una religión para un determinado propósito, y otro grupo de una segunda religión para otro fin. Esto no significa que las prácticas tengan un valor pasajero, al contrario, el conjunto de adoraciones que el estudiante aprenderá en este libro deben integrarse para siempre en su vida. Lo siguiente en importancia es la adquisición de un elevado sentido de autoconsciencia. Todos los demás ejercicios y procedimientos complejos empiezan, en realidad, a partir de este aumento de la consciencia de uno mismo. En la misma medida en la que se expande nuestro horizonte, así lo hace nuestro ser. El desarrollo de unos hábitos adecuados de respiración será de utilidad para muchos propósitos, incluyendo la eliminación de una considerable tensión neuromuscular, con el consiguiente aumento de energía y vitalidad. El aire que nos rodea, en el cual vivimos y nos movemos, es la esencia de la propia vida. Por lo tanto, vivimos literalmente rodeados por un mar de energía y vitalidad ambiental, una fuerza divina que puede ser asimilada por el simple proceso de aprender a respirar con un ritmo apropiado, dejando completamente aparte teorías ocultas más incomprensibles. Cuando el estudiante haya logrado un cierto control sobre sus procesos mentales,
podrá aprender a estimular y dirigir sus emociones. Así se crea la voluntad. Los detalles de este sistema se completan y se entrelazan de tal forma que las emociones pueden utilizarse entonces como una herramienta para dirigir y conservar la mente firme en un objetivo concreto, pues el fervor y la convicción son esenciales para activar las partes creativa y productiva del hombre. Con el tiempo, la vida se consagra de forma que todas nuestras energías se concentran automáticamente en una continua devoción a Dios o a la vida que corre por todos nosotros. En resumen, el estudiante adquiere una identificación perfecta y armoniosa con el poder divino, con la vida y el amor, y entonces sabrá que, la existencia es pura alegría, que todas las penas no son más que sombras, que pasan y desaparecen. El pilar medio fue dedicado originalmente a San Ellen Gregor Matters y al Dr. William W. Bescott, jefes de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, a la que tanto debo. Este libro es simplemente la representación más sencilla posible de algunas de las prácticas elementales de aquella orden. En realidad, es un intento de simplificar y combinar las prácticas de la Aurora Dorada con las profundizaciones y posteriores desarrollos de Aleister Crowley. La auténtica virtud del libro consiste en relacionar la práctica de la magia con la psicoterapia moderna, pues la magia considera que la consciencia de uno mismo es lo más importante, si exceptuamos la unidad con Dios. Y según la definición de Jung, la psicoterapia es lo que nos capacita para ser conscientes de lo que antes éramos inconscientes. El hombre ha vivido durante miles de años subyugado por las fuerzas inconscientes de la naturaleza, instintos y mecanismos poderosos, que lo llevaron a actuar sin deliberación o voluntad consciente, y de hecho con una absoluta ignorancia de las fuerzas que en realidad lo motivaban. La gran obra reconoce que en los profundos niveles inconscientes yace un gran depósito de energía, de consciencia y de vitalidad que debe, no solamente despertarse, sino también reconocerse y equilibrarse para que el ser humano funcione con la máxima capacidad y eficiencia. Este es, en resumen, el principal objetivo y la función primordial de las enseñanzas contenidas en este libro. Comencé a leer sobre el psicoanálisis en los escritos de Freud y Jung, hacia el año 1926. No puedo decir que significaran mucho para mí, salvo como un fascinante estímulo intelectual. Cuando escribí El Pilar Medio por primera vez, acababa de iniciar una terapia psicoanalítica gracias a la influencia de un amigo muy querido. Fue entonces cuando empecé a intuir el tremendo valor e importancia de la psicoterapia como preludio para cualquier aprendizaje mágico seno. Mis trabajos con el Dr. Alteza Clegg de Harley Street, y con el Dr. J. L. Bendit, discípulo de Jung, de Wimpole Street en Londres, me llevaron a comprender la importancia de la psicoterapia para el aprendiz de misticismo y de magia. De hecho, 35 años más tarde, en 1968, estoy más firmemente convencido que entonces. Tanto, que he adquirido algunas de las cualificaciones necesarias para practicar diversas formas de psicoterapia, particularmente la de Wilhelm Reich, cuyo trabajo considero como un puente entre la psicoterapia convencional y el ocultismo. Me pregunto si a Reich le agradaría conocer esta asociación mía, pero, aún así, es un hecho. Actualmente no suelo hablar sobre la gran obra con ningún estudiante hasta que éste no haya experimentado algún tipo de psicoterapia, no me importa cuál. Sin ello, carecemos de un marco de referencia y de una forma de comunicación común. En el pilar medio se descubrirán los primeros indicios intuitivos Santiago que tuve sobre este tema. Y todavía hoy son válidos. La sabiduría de la iluminación es inherente a cada uno de nosotros. Si no acertamos a comprenderlo por nosotros mismos y tenemos que buscar el consejo y guía del iluminado es a causa de las falsas ilusiones con las que funciona nuestra mente. Deberíais saber que, en lo que respecta a la naturaleza búdica, no hay diferencia entre el hombre iluminado y el ignorante. La diferencia es que uno se da cuenta, mientras que el otro se mantiene en la ignorancia. Sutra de Wei Lang. Introducción. Este libro se terminó en febrero de 1936, antes de escribir El arte de la verdadera curación, mientras yo todavía residía en Londres. Mi punto de vista desde entonces ha sufrido una considerable revisión y, sobre todo, se ha vuelto más amplio. Podría haber alterado fácilmente el texto para adecuarlo a mi punto de vista actual en temas tales como, por ejemplo, la importancia del arte de la relajación relacionada con el bienestar del cuerpo y de la mente. Pero me he abstenido de hacerla ya que tal alteración interferiría en la integridad y continuidad del libro como fiel expresión de mí mismo en aquella época. Para mí el pilar medio señala una cierta fase de desarrollo psicológico. Prefiero no desnaturalizarlo con marcas temporales e hitos internos.
Una etapa así puede corresponderse con la de otras personas que tal vez la consideren de gran valor, espero, para ellos mismos. Posiblemente en un futuro próximo pueda ampliar con mayor extensión y libertad las importantes implicaciones de la relajación y del análisis psicológico en la medida en que se relacionan con el desarrollo espiritual y la evolución. 31 de enero de 1938 Nueva York Israel Regardie. Capítulo 1. Para mí, una de las características más significativas y extraordinarias del pensamiento moderno es el gran número de libros de psicología en sus diversas ramas que hay en el mercado. Existe un interés generalizado por los temas relacionados con la mente, especialmente con este aspecto del interior de la mente que, a falta de un término más adecuado, se ha llamado el inconsciente, y cuyo territorio en este momento nos resulta tan ambiguo. Prácticamente cualquier persona culta tiene algún ligero conocimiento de esta psicología analítica. Aunque esta familiaridad implicara únicamente un conocimiento de algunos de los clichés más usados como la libido, el inconsciente, los conflictos y resistencias, las neurosis y los complejos, en sí mismo ya sería indicativo de un fenómeno que sin duda se ha producido raras veces en la historia del pensamiento civilizado. Para satisfacer este enorme interés por los temas psicológicos, se han escrito un gran número de libros para dar al lector medio algunas ideas sobre el peculiar mundo que constituyen los dominios del analista. Muchos de estos libros son sumamente informativos, aportando un punto de vista del tema muy sano y equilibrado. Por otra parte, como es inevitable, hay muchos que podrían no haberse escrito. Uno de los más curiosos errores difundidos por algunos de estos últimos es el hecho de que la psicología analítica, y aquí uso este término en su sentido más amplio para abarcar las diferentes escuelas fundadas por Freud, Adler, Jung, etc. Es algo bastante extraordinario y su absoluta falta de conocimiento de la psicoterapia fue lo que convirtió a nuestros antepasados en unos seres bárbaros y salvajes. Sería absurdo tratar de minimizar todo lo que ha conseguido la psicología moderna, gracias a los esfuerzos de investigadores tan inteligentes como Freud y Jung. Pero está más que claro que sus protagonistas, psicólogos extremistas, van demasiado lejos al rechazar la inteligencia y la intuición de nuestros predecesores. Los hechos indican, como demuestra la investigación, que, lejos de desconocer la psicología analítica, los antiguos, y particularmente los del Lejano Oriente, desarrollaron un esquema altamente complejo y elaborado, no solo de análisis sino también de síntesis y de evolución espiritual. Algunos ortodoxos intransigentes pueden cuestionar la relación existente entre la psicología moderna y ciertas desacreditadas técnicas arcaicas y orientales para la revelación de la naturaleza más elevada o espiritual del hombre. En la práctica, sin embargo, indudablemente existe esa relación. Es un hecho experimentado en la consulta y en la práctica clínica. En el curso de un análisis prolongado, una vez que se han descubierto los niveles inconscientes más rudimentarios y superficiales y se han resuelto los conflictos morales, entran en escena a través del umbral de la consciencia los símbolos y motivos principales de naturaleza religiosa o espiritual. Esta entrada se realiza por la vía del sueño, de la intuición, y por la comprensión directa. Y no solo esto, sino que además ejercen una poderosa influencia sobre el conjunto de la personalidad, produciendo integridad, una nueva y más equilibrada actitud hacia la vida, y una unificación de los diversos estratos de la consciencia a las que colectivamente llamamos ser humano. Lo que posiblemente ha logrado la psicología moderna en gran medida es un avance en los esfuerzos de nuestros predecesores utilizando una técnica catártica. Además, gracias a los recursos modernos, los métodos de la psicología analítica se han acercado a la comprensión y a la conveniencia del hombre de la calle. En el pasado, las técnicas de realización, el misticismo, la magia y el yoga, o como quiera que se denominaran tales sistemas, estaban siempre a kilómetros de distancia del conocimiento del individuo medio. Las psicologías del pasado pueden resumirse en dos palabras: yoga y magia. El tema del yoga ha sido tratado de forma excelente por varios escritores capaces y competentes y apenas si requiere una pequeña mención aquí. Un libro como Yoga y Psicología Occidental, de Geraldine Koster, merece ocupar un lugar propio en la historia como una contribución auténtica y de primera clase al progreso de la psicología analítica. Está también la recopilación de la Logia Budista, Concentración y Meditación, un manual sobre el tema, de gran mérito. Algunos psicólogos han estudiado el tema del yoga y la meditación como un todo y han encontrado mucho en común y resulta aclaratorio de sus propios sistemas.
Y además los sistemas místicos postulan un objetivo y un esquema general que amplía el carácter bastante confuso e indeterminado de una gran parte de nuestros sistemas psicoterapéuticos. La psicología analítica y la magia constituyen, en mi opinión, dos mitades o aspectos de un único sistema técnico. De la misma manera que el cuerpo y la mente no son dos unidades separadas, sino simplemente las manifestaciones duales de un algo interior dinámico, así la psicología y la magia engloban de forma similar un único sistema cuyo objetivo es la integración de la personalidad humana. Su meta es unificar las diferentes partes y funciones del ser humano para poner en funcionamiento aquellas que, por diversas razones, estaban antes latentes. Dicho sea de paso, su técnica es tal que los síntomas neuróticos que eran demasiado persistentes en la expresión se llegan a eliminar o a suavizar por un proceso de equilibrado. Está claro que no entendemos por magia un arte teatral o un malabarismo y en absoluto la superstición medieval que fue hija de la ignorancia engendrada por el miedo y el terror. Estas definiciones deberían ser borradas de nuestro pensamiento. Durante siglos, la magia ha sido asociada erróneamente con patologías como la brujería y la demonolatría, debido a la doblez de los charlatanes y a la reticencia de las llamadas autoridades. Incluso hoy, los guardianes de este conocimiento, preocupados por problemas personales y más especialmente por su propio complejo de poder personal, se mantienen firmes en su tradicional negativa a poner en circulación una descripción más exacta de la naturaleza de la magia. Posiblemente, incluso han perdido toda comprensión de sus principios. No es extraño que se produzcan malentendidos sobre este tema. Con excepción de muy pocas obras que han atraído la atención del público, poco se ha escrito que represente una exposición definitiva de lo que realmente es la magia. En la medida en que algo de la naturaleza de la psicología moderna sea al menos parcialmente entendida por la gente culta, se podrá decir que la magia está relacionada con ese mismo campo subjetivo de la psicología y se podrán captar algunas ideas sobre su verdadero carácter y sus objetivos. Por lo que respecta al hombre medio o al aprendiz de magia, indudablemente la técnica analítica debería representar la primera fase de la rutina empleada para el desarrollo espiritual. Porque hasta que uno no llega a comprenderse a sí mismo de acuerdo con esa luz peculiarmente penetrante que arroja la psicología sobre nuestros motivos, no puede esperar poner en funcionamiento de forma eficaz el lado latente de su naturaleza. Y para que nadie sienta la tentación de menospreciar y dejar de lado este deseable autoconocimiento considerándolo como un objetivo fácil de conseguir, o quizás ya conseguido, lo único que se puede hacer es advertir seriamente que esto no es tan simple como parece a primera vista. Que el conocimiento de uno mismo es necesario en la búsqueda de la magia, es evidente. Enseguida se nos presentan en el umbral guardianes armados hasta los dientes. Se nos plantean preguntas como las siguientes: ¿y si el interés por la cultura espiritual estuviera motivado por un deseo de escapar de las turbulencias de la vida física? ¿Qué sucedería si el punto de vista tan obstinadamente defendido fuera solamente una racionalización elaborada para encubrir la sensación de inseguridad o el monótono pero insistente complejo de inferioridad? Estos son, con bastante frecuencia, los factores no reconocidos que impulsan a refugiarse en la dedicación religiosa incluso también en diversas ramas de la ciencia. La búsqueda, y con frecuencia el supuesto descubrimiento de un Dios paternal o de un viejo cascarrabias a la manera de Jehová, a menudo tienen sus orígenes en un rechazo adolescente del padre. Este rechazo, deliberadamente olvidado, se ha convertido en algo tan profundo que la necesidad psíquica interna de autoridad y afecto por parte del padre se proyecta inconscientemente hacia afuera, en una deidad imponente y aterradora. El discernimiento de los verdaderos motivos de la propia conducta y de la actitud hacia la vida es, por ello, absolutamente esencial. Conseguido esto, se puede examinar entonces el otro lado de ese medallón que es la propia psique del ser humano. La magia, como sistema práctico, no tiene tanto que ver con el análisis como con la puesta en funcionamiento de las partes creativas e intuitivas del hombre. Ninguna técnica psicológica podrá ser nunca totalmente integradora hasta que acepte esa parte espiritual del hombre y ayude a que el paciente reconozca y acepte dicha actividad. En la actualidad, el tratamiento de estos temas permanece casi enteramente bajo el exclusivo dominio de la magia. Esta reconoce plenamente la necesidad de integración. No solo acepta y recomienda los resultados del análisis, sino que va más lejos. Si el análisis tiene como metas la aceptación del inconsciente y la validez de su coexistencia con la consciencia, se puede decir que la magia es una técnica para sacar a la luz los más profundos niveles del inconsciente.
Estos son niveles de energía y comprensión cuyo valor podemos entender ligeramente a través de la contemplación de las figuras religiosas del pasado. Buda, Jesús, Krishna, San Francisco, y otros, son ejemplos de hombres iluminados, de individuos que se esforzaron, cada uno de diferente manera, por conocerse a sí mismos y alcanzar la comprensión de su verdadera naturaleza divina. Si lo deseamos, podemos llamar devoción, meditación y contemplación a las técnicas empleadas por ellos. Fundamentalmente, sin embargo, son idénticas en espíritu a las que ahora vamos a exponer bajo el nombre de magia. En esta última, no obstante, todo el proceso de realización ha sido sistematizado y desarrollado en una ciencia casi exacta que tiene como base el descubrimiento de la divinidad. Aunque puede que sean muy pocos los que alcancen en esta vida la completa comprensión de su origen y naturaleza divinos, en la magia siempre hay algo de valor para todos, algún grado de plenitud o de realización. No hay nadie tan pequeño que no pueda usarla para algún fin noble y bueno. Ni nadie tan grande que no pueda superarse moralmente y en los demás sentidos, haciéndose con ello más eficiente a la hora de afrontar y entender la vida y el mundo tanto fuera como dentro de sí mismo. Estos son objetivos que, a pesar de la magnitud de su visión, están al alcance de todos los hombres. No ha llegado todavía el momento de adentrarnos en las complejidades del ritual mágico. Pero para poder exponer principios psicológicos y espirituales básicos, debemos referirnos a lo que se conoce técnicamente como los dos pilares. En un templo correctamente establecido, a medio camino entre el este y el oeste, el norte y el sur, se sitúan dos pilares verticales. Uno es de color blanco y el otro es negro. Estos constituyentes del mobiliario de la logia, simbolizan los dos opuestos que operan en las diversas funciones de la naturaleza. Así como el templo representa en miniatura a la vida en su totalidad, esa vida que siempre tenemos que afrontar, o, más aún, las múltiples partes de nuestra propia naturaleza interna, del mismo modo estos dos pilares simbolizan alguno de los aspectos de dichos fenómenos. Representan respectivamente la luz y la oscuridad, el calor y el frío. En el hombre, simbolizan el amor y el odio, la alegría y el dolor, lo racional y lo emocional, la vida y la muerte, el sueño y el despertar. Cualquier par de opuestos concebible por la mente humana encuentra su representación en estos dos pilares. Ahora bien, una de las ideas más importantes comunicadas al estudiante de magia durante su iniciación ceremonial cuando es llevado de una a otra estación del templo, es que cualquier tendencia extrema hacia uno u otro de los opuestos es muy peligrosa. Es poco aconsejable oscilar entre los polos opuestos del péndulo, de la vida. El poder desequilibrado es el reflujo de la vida, la misericordia desequilibrada no es más que debilidad y desfallecimiento de la voluntad. La severidad desequilibrada es la crueldad y la esterilidad de la mente. Si quisiéramos cambiar la terminología de las palabras, en lugar de misericordia, podríamos decir emoción, generosidad, o amor, severidad, podría sustituirse por poder, nuestra parte raciona, o bien, justicia, o tiranía. Cualquiera de estas cualidades llevadas a un extremo, sin ser modificadas por el otro, conduce a un estado mental enfermizo. Tanto es así que, en un libro de tanta autoridad religiosa como el Bhagavad Gita, al que algunos consideran una de las mejores obras de la literatura devota y filosófica jamás escrita, se afirma muy claramente: libérate de los pares de opuestos. La vida en su totalidad, de hecho, la ley de la misma naturaleza parece estar dominada por estos extremos u opuestos. Dos fuerzas contendientes y una que las combina eternamente. Dos ángulos como base del triángulo y uno que forma el vértice. Así es el origen de la creación, esta es la tríada de la vida. Solo un poco de reflexión convencerá al lector de la verdad de este teorema. Hasta que no hemos llegado a adquirir sabiduría y entendimiento, oscilamos durante los 70 años de término medio de nuestras vidas, entre la autoestima y el autodisgusto, pasamos de una valoración exagerada de nuestros semejantes a su condena final y absoluta. La edad, es cierto, nos da moderación y templanza al respecto. Pero si esta actitud más equilibrada hacia la vida fuera cultivada, enseñada o adoptada más pronto, antes de llegar a la mitad de la vida, cuánto más eficientes no podríamos ser, y qué no podríamos conseguir. La técnica a considerar para ello consiste ante todo en la reconciliación consciente de las fuerzas opuestas. Esto es lo que se ha denominado el desarrollo de la flor de oro. Antes de seguir avanzando, creo que es interesante reflexionar sobre las trinidades de diversas religiones. La mayoría se resuelven,
una vez que se elimina todo argumento teológico y todo sofisma intelectual, en una relación de padre, madre e hijo. Osiris, Isis y Horus son un excelente ejemplo. Lo mismo sucede con el sistema cristiano, en el que, tras una cuidadosa observación, hallamos al Espíritu Santo definido como el aspecto femenino de la divinidad. Y en la cábala hebrea tenemos la Trinidad en el árbol de la vida de Gesed misericordia, Geburá poder, y Tiferet equilibrio o belleza. Si correlacionamos esta última tríada con el simbolismo tradicional, Gesed es masculino y se refiere a Júpiter, símbolo de sabiduría paternal. Geburá, que es femenino, se atribuye a Marte, indicativo de gran poder. Un aforismo alquímico expresa esta dualidad con las palabras, el hombre es paz y la mujer es poder. Conservando todo esto en la mente, llegamos a la conclusión de que así como Gesed representa al padre y Geburá a la madre, Tiferet, que es belleza, es quien los reconcilia. Curiosamente, Tiferet se refiere al sol y corresponde al tercer miembro de la Trinidad teológica, al Hijo. Si consideramos estas trinidades como tantas otras expresiones del hecho psicológico, es decir, y tal como lo definimos antes, como factores activos dentro de la misma. Sí que nos sorprende la semejanza del punto de vista religioso con la idea del sendero medio. Es la búsqueda de este sendero medio lo que conduce a la autoconquista y al crecimiento continuo de la flor de oro, el despertar del alma prisionera. Se puede decir que el padre y la madre corresponden a los dos pilares del templo, a los dos extremos u opuestos. En este sentido, ellos son las tendencias mostradas por todos los fenómenos de la naturaleza. Son los extremos de espíritu y materia, amor y odio, vida y muerte, flujo y reflujo, sístole y diástole. La propia naturaleza es la personificación de los dos extremos, de los dos opuestos de la Trinidad. El hombre no iluminado, en quien no ha nacido la sabiduría ni el entendimiento, acomoda su vida a estos dos extremos. O mejor dicho, estos extremos son los que dan forma a su vida. Es como si lo guiara alguna fuerza externa que no conoce y que se ubica entre los polos extremos del odio y del amor, oscilando entre la amabilidad y la generosidad sensiblera y los estallidos de rabia incontrolada, de odio y de mezquindad. Sus actos, en su mayoría, son recorridos casi histéricos que van de un polo al otro de sus emociones. Está, por decirlo de alguna forma, bajo el dominio del padre y de la madre. Al estudioso de la psique, a quien busca la sabiduría y el conocimiento de su yo superior, se le aconseja siempre evitar los opuestos. Su tarea es abstenerse de las acciones extremas. En ciertas escuelas de magia, donde los ritos de iniciación eran celebrados por adeptos que en determinado momento entendían a fondo la técnica que usaban, las ceremonias de iniciación representaban el entierro del yo superior y su renacimiento mediante un sistema técnico de magia y meditación. En ellas el yo superior estaba siempre representado por alguna de las figuras sagradas de las religiones importantes, un hombre al que casi siempre mostraban como el Hijo de Dios. La esencia de los mandatos éticos de estos sistemas era desarrollar al Hijo en nuestro interior. Si Cristo no nace en ti, mira dentro de ti, eres Buda. No creo que estas imágenes pudieran referirse a ningún personaje histórico conocido. Más bien supongo que aluden a la operación de gradual toma de conciencia, de una actitud equilibrada hacia la vida, una actitud no dirigida exclusivamente hacia ningún extremo. Conociendo la polaridad de la vida, tal punto de vista perseguiría abrir un camino central entre la tortuosa y extremada actividad de la naturaleza. Es la vía del reconciliador, del mantenerse en el sendero entre los dos pilares, en esa posición equilibrada y armoniosa en la cual los candidatos de los antiguos sistemas de iniciación se hallaban en la crisis principal y en el clímax de su iniciación. Esta es la técnica de dar a luz el sol dorado de Tiferet, el sol de la belleza y la armonía que es la tercera persona de la Trinidad. Es así como un sistema actual concibe a la gran obra, como una participación en el reconocimiento del Horus, niño coronado y victorioso quien, mientras participa necesariamente de la naturaleza del padre y de la madre, es al mismo tiempo un ser totalmente diferente y único. Resultante de la unión de fuerzas opuestas, su naturaleza tiende a un nuevo punto de vista en la conquista de la vida. Pues el padre y la madre son, aquellas fuerzas cuya reconciliación constituye la clave de la vida. Para ilustrar de otra manera la importancia de este concepto vamos a describirlo desde un punto de vista práctico y físico. Una de las principales afecciones que aquejan a una amplia parte de la humanidad es el estreñimiento. En muchos casos no existe trastorno orgánico alguno, el problema es principalmente funcional. Aunque debe entenderse aquí que, aun siendo orgánico,
existe suficiente evidencia psicológica como para indicar que puede provenir igualmente de una idéntica serie de causas. Con mucha frecuencia esta enfermedad no responde a ninguna clase de tratamiento médico. No es raro que los pacientes digan que se les ha recomendado masajes, operaciones quirúrgicas, medicamentos, cura natural y todos los demás tipos de remedios. A pesar de todo ello, persiste la enfermedad. La investigación logra averiguar que a menudo hay un conflicto consciente entre dos líneas de conducta. Sin embargo, con mucha frecuencia la base real del conflicto no se halla en absoluto en la consciencia, sino que existe en un nivel de la mente mucho más profundo, en el inconsciente. Probablemente fue en la pubertad cuando algún conflicto ya existente se desarrolló con tal rigor y agudeza que fue necesario, para la seguridad psíquica del ego, reprimirlo hasta hacerlo desaparecer por completo de la vista. De esto podemos sacar la conclusión, y hay evidencia psicológica para ello, de que se trata de un conflicto entre los instintos y las normas sociales. Es decir, a causa de las enseñanzas de los padres, se produce un rechazo ciego a reconocer la necesidad de la adecuada y legítima expresión de los instintos. Es una negación de una parte de la personalidad, una negación sin razón ni justificación. Es como si, mientras admiramos la belleza y la forma del loto, no deseáramos que se nos recuerde la corriente viscosa donde crecen las raíces de la planta y, por eso, cortamos el tallo de cuajo, separando la flor de su imprescindible raíz. Este corte del tallo del loto tiene su correspondencia en la mente humana. Muchos de nosotros hemos sido cortados de cuajo de nuestras raíces. Esta negación de la vida instintiva, en la cual, después de todo, la existencia consciente tiene sus raíces, y esta persistente represión, causa siempre algún grado de disociación. En otras palabras, se produce una ruptura de la unidad y de la integridad de la psique. Si la psicosis es lo bastante intensa y prolongada, puede producir síntomas de varios tipos, entre los que se encuentran falta de vitalidad, irritabilidad, estreñimiento y una multitud de otros trastornos físicos y nerviosos. Ante un problema de este tipo no existe más que un método lógico de actuación: reconocer con bastante claridad que los síntomas físicos son resultado de un conflicto interno, de un conflicto entre las necesidades del cuerpo y la autosuficiencia o la cobardía de la mente. Es un conflicto entre la necesidad de expresión de emociones y sentimientos y el deseo apremiante del ego de escapar de un componente vulnerable de su naturaleza, el principio que, en una ocasión, pudo causar daño o herir. Con el reconocimiento sincero del conflicto, uno debería esforzarse por recordar los acontecimientos de su temprana infancia, aportando todos los recuerdos posibles de aquel periodo sin experimentar vergüenza ni remordimiento por los descubrimientos que surjan. Enfrentando estos recuerdos al conocimiento que tiene como adulto, en el que brilla la luz de la razón, comprende que su mente madura puede disipar la emoción infantil relacionada con esas experiencias tempranas en las cuales sintió vergüenza, inferioridad o inseguridad. De esa forma, une y aplica la mente a la emoción, evitando así en su interior el juego incontrolado de los opuestos, cuya existencia no es negada ni frustrada. Este es un punto vital que se debe comprender. No debe aceptarse ninguna negación o rechazo de lo que manifiestamente es un hecho real, ni ninguna negativa obstinada a aceptar todas las partes de la propia naturaleza. Como ya hemos visto, la negación de cualquier función de la personalidad conduce a la disociación y, por último, se traduce en trastornos físicos y nerviosos. Hay que afrontar el hecho de que, en algún momento, hubo una negación de una fase de la vida, y de esa forma se debe aceptar el conflicto. Hay que admitirlo, sabiendo que mientras sigamos siendo humanos estos conflictos van a ser forzosamente parte de nosotros. En nuestro estado de evolución actual forman parte de nuestra naturaleza humana, y por ello no se pueden evitar. Pero lo que podemos eliminar es la actitud de ignorarlos, que tan a menudo se adopta. Estos opuestos, los dos pilares del templo, sus imágenes mágicas o prototipos, representan las fuerzas eternas entre las cuales está el equilibrio del universo. Las fuerzas cuya reconciliación es la clave de la vida, cuya separación es el mal y la muerte. Esta es, por lo tanto, la solución al conflicto. Han de ser reconciliadas. Resumiendo, se debe reconocer claramente el conflicto. Hay que analizar su exacta naturaleza y enfrentarse a ella, y su presencia ha de ser aceptada con todas sus implicaciones. Debemos esforzarnos por sacar a la consciencia, en la medida que las posibilidades de la mente lo permitan, todos los recuerdos de la infancia. En una palabra, se debe intentar realizar una especie de lo que en el sistema budista se llama meditación, sammasati,
que consiste en el cultivo y examen estricto de la memoria. La idea aquí implicada no es que estos recuerdos en sí mismos merezcan la pena, sino que el hecho de sacarlos a la superficie libera una gran cantidad de tensión asociada con experiencias tempranas. Hay a menudo una inmovilización de energía nerviosa en experiencias de la infancia, en acontecimientos triviales que dejamos caer en el olvido y penetrar en la inconsciencia. Pero este olvido no supera el shock del agotamiento nervioso conectado con ellos. Por el contrario, estos hechos generan lo que se llaman resistencias al flujo de la vida y la vitalidad desde las capas primitivas y vitales del inconsciente. Lo que importa, observa el brillante médico y psicólogo alemán Georg Grodeck, no es hacer consciente cualquier cosa del inconsciente, sino liberar lo que está prisionero, y al hacerlo no resulta extraño que el material reprimido se hunda en las profundidades en lugar de salir a la consciencia. Lo decisivo en el éxito del tratamiento es eliminar la resistencia. Empezando con los acontecimientos reales del día en que el lector decide comenzar este ejercicio, la meditación debería ampliar su campo de visión hasta que, finalmente, salgan a la luz los acontecimientos y los hechos de los primeros años. La técnica consiste principalmente en un entrenamiento de la mente para pensar hacia atrás. Aunque puede parecer difícil al principio, la práctica conduce lenta y gradualmente al estudiante a adquirir facilidad en el arte de recordar. Si los hechos de la memoria se afrontan con valentía, sin vergüenza ni incomodidad mental, la resistencia al flujo de la vitalidad entre los distintos niveles de la consciencia se rompe, restableciéndose la salud psíquica, física y espiritual. Cuando se desenmascaran los recuerdos de la infancia, el estudiante verá por sí mismo en qué forma se manifestó el conflicto que ahora le preocupa. Y teniendo en cuenta que, por definición, una neurosis es una mala adaptación de la psique a la vida misma, por este proceso de recordar verá en qué forma se equivocó al reaccionar de cierta forma ante los fenómenos de su existencia. Comprendiendo esto, y conociendo a fondo la naturaleza de su conflicto, ahora debe disponerse a ignorarlo. Más exactamente debe adoptar una actitud más positiva. Tiene que evolucionar en una dirección totalmente nueva. Es preciso recordar, sin embargo, y esto es importante, que ignorar cualquier síntoma de conflicto manifestado en el cuerpo o en la mente es peligroso, hasta que el conflicto en cuestión haya sido reconocido y aceptado. La aceptación incondicional actúa casi invariablemente como su resolución. Cualquier otra actitud supone una huida. El camino de la huida es un mecanismo que el neurótico suele adoptar y debe evitarse. Es el camino del cobarde. Hacer frente al conflicto es despojarle a él y a sus consecuencias del miedo paralizador. La sinceridad con uno mismo actúa como catarsis. Uno se encuentra a sí mismo dotado de un nuevo valor y con una mayor habilidad para hacer frente a su problema de forma totalmente nueva y más factible. Cuando se reconoce el conflicto que causa el estreñimiento, el síntoma en sí mismo ya puede ignorarse, confiando en que el intestino, después de unos cuantos días, vuelva a funcionar espontáneamente. El conflicto y la lucha entre las dos partes de la psique formaron una especie de nudo en la consciencia, impidiendo el perfecto funcionamiento del conjunto. El resultado inmediato de esto es un obstáculo en el libre movimiento de la energía nerviosa del sistema mente-cuerpo, causando una paralización en aquella parte del sistema relacionado o en correspondencia con los factores implicados en el conflicto. Aquí la teoría oculta, tal como la hemos heredado de la tradición, puede ser sumamente útil. Con algún grado de experiencia práctica podríamos descubrir fácilmente la precisa naturaleza del conflicto original considerando aquella parte del organismo con los síntomas que atraen nuestra atención. Por ejemplo, consideremos el caso de una persona con nefritis. Uno de los más significativos aspectos de la tradición mágica es la astrología. En esta ciencia los riñones están relacionados con la función del planeta Venus. Como sabemos por la mitología, Venus es la deidad relacionada con el amor, el sentimiento y la emoción. Por esa razón podríamos suponer que, en caso de que el amor o la vida emocional de un individuo hayan sido frustrados o reprimidos hasta un punto en que la psique finalmente se niega a continuar viviendo en tanto se halle perturbada por tal neurosis, es de esperar que alguna expresión de tal frustración pueda trasladarse a la zona de los riñones. Si la frustración fuera completa y abrumadora para la psique, no sería de extrañar que nos encontráramos con un cáncer, síntoma por excelencia del deseo de muerte, el denominado complejo de suicidio, indicador de una división de la integridad de la psique. Sin embargo, podríamos ir más lejos. Podríamos investigar si la afección se halla a la derecha o a la izquierda, recordando la definición cabalística del pilar izquierdo como eonceado de la misericordia,
y el derecho como el pilar de la severidad. La misericordia desequilibrada es debilidad y desfallecimiento de la voluntad. La severidad desequilibrada es la crueldad y la esterilidad de la mente. La investigación podría llevarnos al hecho de que un riñón izquierdo afectado podría ser un síntoma de que la persona ha tenido miedo de vivir al máximo. O, por el contrario, y por un principio de compensación total, que hubiera vivido tan a tope como para haber sido indulgente en exceso. El riñón derecho indicaría síntomas de violenta y rigurosa represión. La vida emocional habría estado tan sometida a frustraciones continuas a causa de un modelo ético que el eros reaccionó indignado contra el cuerpo, originando una nefritis aguda o tal vez un cáncer. Si el problema se localiza en las piernas, y el paciente debe permanecer en cama por su incapacidad de mantenerse en pie, algunos psicólogos darían una explicación del siguiente tipo: las piernas son los instrumentos sobre los que nos mantenemos, sobre las que se apoya el cuerpo. En la imaginería simbólica usada por el inconsciente, y debe entenderse que la actividad del inconsciente tiene lugar casi exclusivamente a través de lo que para nosotros son símbolos, la vida instintiva es nuestro apoyo mental. Es aquello sobre 10 que tendemos a confiarnos, nuestra estabilidad y fundamento durante la vida. Si nuestro entendimiento de la vida se queda corto respecto a 10 que ésta debería ser para nosotros, por supuesto, esto variará de unas personas a otras, y reprimimos excesivamente nuestros instintos hasta el punto de que la sensación resultante de inseguridad y ansiedad se vuelve intolerable, la psique se vengará mediante una dolencia en los apoyos de la personalidad. Así pues, aprendemos por medio de la enfermedad. Cuando nuestros apoyos, no importa de qué naturaleza, han sido aniquilados, debemos investigar las causas y los orígenes. Cuando la investigación se realiza con honestidad, con un sincero deseo de autoconocimiento, y con las resistencias internas vencidas por la meditación o el análisis, sin duda llegará la recuperación. Es decir, los síntomas desaparecerán y volverá la función normal. El final de estas dificultades, la solución práctica del problema, consiste, ante todo, en la eliminación lo más completa posible del miedo. Por supuesto, desde un punto de vista más amplio, el miedo es una parte esencial de nuestro modo de ser. El hombre es una criatura muy insignificante en la faz de la tierra, y la naturaleza es inmensa y terrible en sus funciones. ¿Cómo se explicaría, si no, que el miedo se aloje en el corazón de cada uno de nosotros? Pero este es un miedo saludable, un miedo que es el inicio de la sabiduría. La emoción que estamos analizando es algo patológico: miedo al futuro, miedo a la posición social, una preocupación innecesaria por asuntos que no pueden evitarse o cambiarse, y mucho menos si nos aferramos a un miedo constante de que van a cambiar de forma dolorosa y triste. Desde el punto de vista espiritual, los miedos del tipo mencionado actúan como inhibidores de la acción y del libre flujo de la energía vital desde el interior. El hombre que teme embarcarse en una determinada acción porque puede conducirle al fracaso, o cuya aprensión por el éxito o por el futuro en general es intensa, muy probablemente nunca llegará a conseguir nada. El miedo es fracaso, dice un aforismo mágico, y el precursor del fracaso. No tengas miedo, porque en el corazón del cobarde no habita la virtud. Uno de los ejemplos más interesantes de la actitud psicoterapéutica hacia el miedo y la ansiedad y hacia el problema global de querer escapar, ha sido el tratamiento de Grodeck, cuando era médico, antes de aplicar la psicología a sus problemas, de ciertos casos de indigestión y dispepsia nerviosa. Uno de los teoremas psicológicos respecto a esta forma de malestar es que está ocasionada por la ansiedad. Todos sabemos en qué medida las malas noticias o la preocupación afectan a la digestión, desde el hecho de encontrar la comida agria hasta la desaparición del apetito. Pero la causa profunda de esta particular ansiedad no es el problema en sí, sino la ansiedad que tiene sus raíces en un conflicto de la infancia y que se ha agudizado por la aparición de un problema inmediato que evoca el conflicto y la ansiedad. El tratamiento de Grodeck, casi el principio homeopático, hacía hincapié o comprendía una dieta precisamente de aquellos alimentos que antes disgustaban a su paciente. Si los huevos habían sido la causa de la indigestión, la dieta incluía huevos hasta que, finalmente, la psique abandonaba el intento de evadir las asociaciones relacionadas con los huevos y el problema digestivo desaparecía en poco tiempo. Su idea era obligar a la psique a afrontar sus problemas y aceptarlos, en lugar de rechazarlos e intentar huir continuamente de los síntomas arrojándolos sobre el cuerpo. La aceptación incondicional del conflicto y de las asociaciones conectadas con él, era el primer paso hacia la curación. La técnica es, en 2 palabras, un ataque al propio mecanismo de huida. La integridad no puede conquistarse con una actitud escapista hacia la vida,
la recompensa a la actitud que huye de los problemas y de la realidad de la vida tiene muchas probabilidades de no ser sino el dolor que nos corroe, la culpa y el pecado. El mismo método se usa a menudo en otras formas de terapia. Entre estas, por ejemplo, está el tratamiento por el análisis de las pesadillas. El terror sufrido en la pesadilla, que hace que el soñador se despierte empapado en sudor, inquieto, con el corazón palpitando rápidamente, y experimentando una sensación inexplicable de catástrofe inminente, se debe asimismo a algún conflicto. Su naturaleza, al ser inconsciente, puede determinarse solamente por el contexto del sueño, así como mediante el larguísimo proceso de confesión, asociación libre y análisis deductivo. Pero sí se puede llevar al soñador a que en su estado de vigilia comprenda que la pesadilla es solo la expresión de un conflicto interno, habrá avanzado la mitad del camino, hasta que llegue al punto en que el conflicto deje de molestarlo. El soñador debe aceptar la presencia del desorden, más que intentar eludirlo, porque escapar nunca es la solución adecuada para un problema psíquico. Este descubrimiento nos llegó durante la guerra. Entre los soldados que estaban en el frente habían algunos que no reconocían el hecho obvio de que la guerra era un asunto muy peligroso y que ellos estaban asustados. No estaban dispuestos a aceptarlo, aunque por dentro, un verdadero torrente de miedo corría furioso, y el conjunto de su impulso instintivo era retirarse del campo de batalla. Aquellos que reconocieron este impulso pero, al mismo tiempo, vieron que era imposible huir y que la guerra tenía que ser aceptada, no sufrieron daños mentales o espirituales. Fue el primer grupo, el de los que padecían un miedo terrible pero presumían de no estar asustados en absoluto, el que se vio afectado por la neurosis de guerra. La neurosis de guerra, el shock sufrido por el sistema nervioso a causa del devastador ruido de las explosiones, no tenía nada que ver con su verdadero problema. La causa era simplemente un rechazo cobarde a hacer frente al problema desatado en su psique. Y cuando el conflicto se hizo muy intenso e intolerable, se produjo una ruptura real en la memoria, en la consciencia y en la eficiencia. Con la aceptación de la teoría del conflicto como causa de la pesadilla, empieza a introducirse un cambio sutil gradualmente en el sueño pesadilla. El siguiente es un buen ejemplo tanto de esto como del método para tratarlo. Una paciente soñaba con frecuencia que se hallaba colgada de una cuerda en una habitación cuyo techo estaba a unos 15 o 20 metros de altura. La soga estaba fija al techo por un gancho, y el peso que éste soportaba hacía que poco a poco el yeso fuera cediendo. En cualquier momento el gancho se soltaría y su cuerpo se estrellaría contra el suelo. En este punto del sueño, incapaz de afrontar el terror de morir aplastada contra el suelo, la mujer se despertaba muerta de miedo y gritando. El consejo dado en este caso particular, y puesto que el sueño es una típica pesadilla, puede recomendarse la misma técnica en general, fue sugerir a la mujer la conveniencia de meditar sobre el sueño antes de dormirse por la noche. La recomendación era alargar la duración del sueño para invitar a la pesadilla a seguir y así poder observar lo que sucedía cuando el yeso finalmente se rompiera y el gancho se soltara. La reflexión profunda y constante sobre el tema del sueño antes de dormirse es el método mediante el cual el inconsciente puede ser influenciado lo suficiente como para inducir a una actividad vigilante durante el progreso de la fantasía. El tema de la meditación sería también el de la aplicación consciente de la idea de no resistencia. Dejar que la catástrofe suceda, y ver lo que ocurre. Si la fantasía tiene lugar en un alto acantilado y en cualquier momento existe el peligro de caer, despertándose uno a mitad de camino, sudoroso de miedo, poco a poco se enseña a la mente a expulsar toda resistencia a la caída. Con métodos como este, la resistencia y la represión se van derrumbando y el miedo termina por desaparecer de la esfera de la consciencia. Aquí debemos decir algo sobre la represión y los medios para eliminarla. Un gran número de personas han llegado a creer, a través de una lectura muy superficial de los primeros libros de literatura psicológica, que la psicología aprueba la eliminación de la represión por medios no éticos y antisociales. Nada más lejos de la verdad. La represión se define siempre como un proceso automático e inconsciente. Es un proceso por el cual la personalidad se protege a sí misma contra conceptos desagradables, expulsándolos fuera del horizonte de la consciencia a la región prohibida y oscura del inconsciente. Como este proceso se inicia a muy temprana edad, hacia la mitad de la vida el inconsciente está saturado de una masa de material reprimido, ideas sobre los padres y familiares, asociaciones relacionadas con el medio ambiente, creencias y acciones infantiles. La supresión, por otra parte, es algo consciente y deliberado. Presupone un proceso de selección y eliminación consciente, en el cual se suprime una alternativa en favor de otra.
Es la represión, el proceso inconsciente de poner cosas fuera de la vista, lo que constituye un método peligroso porque las emociones y sentimientos reprimidos bloquean la memoria y la energía en el inconsciente. Y dado que las ideas se asocian entre sí, formando complejos definidos, se produce entonces, si los recuerdos reprimidos empiezan a crecer por asociación, una disociación de un lado de la mente a expensas del otro, con el consiguiente bloqueo de energía y de vitalidad que debería estar disponible para la personalidad entera. La conquista de la represión se lleva a cabo por un proceso análogo al de la conquista del conflicto interno anteriormente descrito. No hay necesidad de llevar una vida antisocial o viciosa, de autoindulgencia o de degradación, como piensa mucha gente. Para verse libre de la represión no decimos que haya que comportarse como un joven en la gran ciudad. Aunque esto tampoco significa que haya que renunciar a una satisfacción razonable de la vida instintiva cuando ésta sea posible. Pero la comprensión sincera y la aceptación de la personalidad humana como múltiple, así como la negativa a cerrarse a la experiencia, de cualquier tipo que ésta sea, contribuirá a aliviar la separación existente entre el consciente y el inconsciente, y a eliminar la resistencia y la represión. Para replantear una vez más la actitud expuesta en este capítulo, concibo la psicología como la esposa del antiguo sistema de magia, porque ha logrado desarrollar un sistema que puede aplicarse casi a cualquier individuo que desee conocer las distintas partes constituyentes de su propia personalidad. Posiblemente sea la primera vez en la historia del pensamiento civilizado en la que existe una técnica de este tipo, de inestimable valor para el individuo medio. También es de enorme valor para el estudiante de magia y de misticismo que, con demasiada frecuencia, trabaja con falsas ilusiones respecto a lo que quiere conseguir y al espacio de tiempo en el que lo hará. Un estudio del análisis le demostrará en primer lugar que no puede ir más allá de lo que su propio inconsciente le permita. Esto le evitará precipitarse y ser presa de un entusiasmo irracional y del deseo de ir más rápido. En segundo lugar, mediante la eliminación de ideas equivocadas respecto a sí mismo, a los fantasmas de la proyección de sus propias ilusiones y del insensato soñar despierto, habrá obtenido una mayor claridad sobre lo que la magia y los sistemas de meditación pueden conseguir y cuál es el grado de realización en cuestas esferas que se halla a su disposición. Estará menos sujeto a las falsas ilusiones porque su atracción hacia la magia no brotará de un deseo inconsciente de escapar de los problemas que le acosan en su existencia inmediata y a los que es incapaz de hacer frente de un modo eficiente. Además, se habrá familiarizado con el verdadero alcance de su propio sentimiento de inferioridad. La necesidad de volverse excesivamente agresivo a causa de una inferioridad imaginada o patológica, ya no le conducirá a una intolerable sensación de deficiencia. Una vez familiarizado con el problema fundamental de inseguridad que todo individuo pensante está destinado a padecer, ya que el hombre aparentemente es tan insignificante y poco importante cuando se le compara con la inmensidad del universo, no se verá obligado a adoptar nociones religiosas o científicas extremas deducidas de la así llamada experiencia espiritual o de experimentos de laboratorio para reforzar su propio deseo de algo seguro y fiable. El análisis es el precursor lógico del logro espiritual y del experimento mágico. Ciertamente debería constituir la primera fase del aprendizaje espiritual. Si fuera posible y si existieran escuelas de magia, me agradaría enormemente contemplar que el aprendizaje de la magia viene precedido por 6 o 12 meses de aplicación de un análisis reductivo, dirigido por médicos comprensivos o terapeutas con una larga e íntima experiencia de trabajo clínico. Las escuelas de magia deberían abrir un departamento de psicología analítica, si quieren que sus propios sistemas obtengan un reconocimiento público. Tales escuelas, aun ofreciendo cursos de entrenamiento considerablemente prolongados, desarrollarían finalmente un tipo de persona tal, que el público dejaría de asociar la magia con algo peligroso y se vería obligado a reconocer la solidez de su técnica. Esta unión de los dos sistemas daría a la magia una cierta reputación psicológica y mejoraría la opinión sobre su gran fiabilidad y prestigio. Uno de los mayores obstáculos para el éxito en magia, así como para alcanzar cualquier tipo de resultado válido en las ciencias místicas, es que el sistema psicoemocional del estudiante medio está obstaculizado sin vía de solución por toda una serie de predilecciones infantiles y adolescentes que no han sido reconocidas como tales. El ego se ve entonces forzado a líneas de actuación extremas y bajo cada actividad suya se esconde el fantasma inconsciente, el miedo. Es precisamente contra estos monstruos de la fantasía contra los que la psicología analítica puede actuar eficazmente, y el estudiante de magia es una víctima confirmada aunque inconsciente de este tipo de obstáculos absurdos.
Al asociar la magia con la psicología analítica hay que tratar de evitar las trampas en las que nuestros predecesores se precipitaron tan a menudo. La producción del genio, más concretamente de un tipo de genio religioso y místico que siempre ha sido el objetivo de la magia, debería estar más a nuestro alcance que nunca y ser algo considerablemente más asequible. Si menciono estas ideas no es porque pretenda presentar una unión sistemática de la magia y la psicología, sino porque tengo la esperanza de que este esfuerzo estimule a algunos psicólogos conocedores de técnicas de mística y magia a emprender la labor. A quien tenga éxito en combinar las dos disciplinas de forma indisoluble, la humanidad siempre le estará agradecida. Porque tal unión supone el matrimonio de lo arcaico con lo moderno, del inconsciente con el consciente, el precursor del nacimiento de la flor de oro, no para un individuo en solitario, sino para el conjunto de la humanidad. Capítulo 2. Estas son, básicamente, las amplias divisiones de ciertos principios comunes a la psicología y a la magia. Todo el mundo estará de acuerdo en que los problemas relativos al miedo, la ansiedad, la inseguridad y la inferioridad, en conexión con las amplias partes del consciente y el inconsciente, son fundamentales para ambos sistemas. Por ello, antes de tomar en consideración cualquiera de las técnicas concretas o cualquiera de los métodos empleados por la magia, es esencial que analicemos más profundamente esta clasificación de la psique en consciente e inconsciente. Aunque una simple ojeada tiene ciertamente sus ventajas, pronto aparecen dificultades que exigen una subdivisión posterior y requieren la consideración de factores operativos adicionales en el inconsciente. No es tan simple como parece a primera vista. La magia abarca una visión completa de los dos aspectos primarios de la psique. Y es preciso considerar más ampliamente la intrincada naturaleza del hombre para poder comprender, con más o menos exactitud, qué es lo que se quiere conseguir en los experimentos mágicos. A mi entender, la división de la psique en consciente e inconsciente es demasiado simple como medio completo de explicación. El conocido ejemplo del iceberg con una séptima parte de su masa por encima de la superficie y 6/7 partes por debajo de ella es acertado en cierto modo. Si esta división sirve para ayudarnos en la práctica, aquella parte de la psique que está por debajo de la superficie de nuestra conciencia ordinaria exige profundizar más en su naturaleza y requiere un análisis más completo. Hay, por consiguiente, un amplio acuerdo acerca de lo insuficiente de esta división que varía con las diferentes escuelas y sistemas prácticos. Así, en la escuela freudiana nos encontramos con el concepto primario de la libido, que se define poniendo particular énfasis en el impulso sexual. Asimismo hallamos una clasificación más amplia de la actividad psíquica en una tríada de id, superego y ego. En el sistema propuesto por el Dr. Jung nos encontramos de nuevo con la libido, aunque en este caso, viene definida, no como la sexualidad, sino en términos mucho más filosóficos como la suma total de la energía psíquica y de la vitalidad, y se expresa mediante el instinto, el deseo y la función. Las facultades de la mente se describen también en un modelo cuádruple, pudiendo funcionar de forma positiva y negativa. Se tienen, así, el sentimiento, el pensamiento, la sensación, y las funciones intuitivas de la psique, siendo cada uno capaz de dar una respuesta pasiva o activa, según la cual la psique será introvertida o extrovertida. Al inconsciente se le concibe con un aspecto dual. Por un lado, está esa parte que es personal e individual, y por otro, esa gran corriente de energía, de arquetipos y de imágenes, de la cual la anterior es únicamente una parte, el inconsciente colectivo. Se trata de un sustrato universal y uniforme común a toda la humanidad. Podemos considerar que es el fondo universal histórico del cual cada psique y cada consciencia procede y ha evolucionado. Es la base primordial sobre la que cada raza, cada pueblo y cada civilización desarrollan su propio modelo individual. Es lo que los alquimistas de la Edad Media llamaban el anima mundi. Aunque con innumerables puntos de contacto con las psicologías mencionadas, la concepción de la magia difiere de estas en varios aspectos. En primer lugar, prefiere usar un diagrama para expresar su punto de vista, en la creencia de que la reflexión sobre este esquema que durante siglos ha sido objeto de meditación, producirá ideas esclarecedoras que en el inconsciente serán asociadas con sus partes. En segundo lugar, cree que el hombre es un ser más complejo de lo que las escuelas más recientes están dispuestas a admitir. El diagrama que emplea es un esquema cabalístico conocido como árbol de la vida. Muestra las 10 esferas o sefirot, dispuestos en un modelo geométrico organizado en 3 columnas o pilares. El de la izquierda contiene 3 esferas, una sobre otra, y se le denomina el pilar izquierdo o el pilar de la misericordia.
El pilar derecho, o de la severidad, consta también de 3 esferas, mientras que el pilar central aparece con 4 esferas, una sobre otra, y es llamado pilar de la beneficencia. A cada una de estas esferas se le atribuye una característica distintiva del ser humano. Es decir, el diagrama expresa la naturaleza íntegra del hombre de acuerdo con 10 funciones bien diferenciadas. La unidad de estos 10 factores es lo que conjuntamente constituye lo que llamamos ser humano. El id, empleando la terminología freudiana, es el núcleo central del hombre, el nivel más profundo de su inconsciente, siendo representado en el árbol por la esfera más alta del pilar medio. El gráfico adjunto servirá para aclarar mis explicaciones. En primer lugar, debo aclarar algo respecto al uso de palabras extranjeras y de una terminología poco conocida. En mi opinión, es un hecho lamentable el que se pongan objeciones a palabras extrañas y poco conocidas. Cuando se aprende un nuevo idioma, al principio la mayor dificultad radica en el alfabeto. Esto sucede en la magia, ya que en la mayoría de los casos no existen términos en nuestra lengua para expresar la idea que se pretende, y cuando lo encontramos, resulta que carece del marco espiritual o psicológico apropiado para indicar lo que se necesita de él. No obstante, mi intención es correlacionar tales términos, cuando los haya, con los del sistema cabalístico, para indicar así que durante mucho tiempo dicho sistema ha conocido estos conceptos ahora usados por la psicología. Y no solo eso, sino que además ha desarrollado una técnica profunda mediante la cual tales fuerzas pueden ponerse en manifiesto funcionamiento. En la magia, la estructura correspondiente al id, o ello, como lo llamó el Dr. George Grodeck, es la yejida, término que significa la mónada, el sí mismo, el paternal, ens de luz. Es la esencia de la mente, que es intrínsecamente pura, según una definición de un texto religioso oriental. Es también la naturaleza búdica, cuya consecución es lo único que diferencia al hombre iluminado, al sabio, del ignorante y no iluminado. Como en física, donde el electrón puede ser considerado como una partícula eléctrica o como un sistema de radiaciones u ondas, la yejida puede ser concebida desde dos diferentes puntos de vista. Es el núcleo más interno del sí mismo, la esencia más profunda de la consciencia misma, inconsciente en nuestro estado normal de consciencia, mientras que, por otra parte, es el mismo flujo vital, la corriente de la libido, que es la suma total de nuestra vida y de nuestra vitalidad. Desde que tenemos mayor acceso a traducciones de textos orientales, muchos psicólogos se han servido de diversos términos chinos para incluirlos en la nomenclatura técnica de sus propios sistemas. Un término de este tipo, seleccionado por Jung para referirse a un concepto como el anteriormente explicado de la yejida, es el de Tao. Este término, tan ambiguo para la mente occidental acostumbrada a la definición exacta y a la precisión, ha sido traducido de diversas formas, como Dios, la meta, o como el cielo. El sinólogo Wilhelm prefiere la palabra sentido, y Jung lo empleó asociándolo más estrechamente con la concepción que deseaba explicar, porque es precisamente este factor en la consciencia el que, al final, proporciona un sentido a la vida y al hombre. Y en el diagrama que se nos da en El secreto de la flor de oro, para el cual Jung escribió un comentario de gran profundidad y erudición, la situación del factor psíquico Tao es similar a la posición de la yejida en el árbol cabalístico de la vida. Aunque pretendo, en la medida de lo posible, evitar la metafísica, me veo en la necesidad de exponer algunas teorías. Para compaginar la exactitud con la simplicidad, debo decir que la tradición cabalística propone una corriente universal de vida, descrita en términos de luz, detrás, por así decir, de la mónada. Es decir, la yejida, lejos de ser una última división en sí misma, no es sino un punto particular o una sección de la vida universal o del inconsciente colectivo, y debe su existencia separada a esa corriente que late tras ella. Es interesante señalar aquí que Grodeck supuso que el inconsciente, en el sentido freudiano, es el precursor de la razón, de la mente cerebral, mientras que, a su vez, el ello produce el inconsciente, el cerebro y todo lo que pertenezca a la vida. El inconsciente es una parte de la psique, y la psique, una parte del ello. También creía él que cualquier cosa que le sucede al hombre o que sucede a través de él, desde el momento de la concepción hasta el advenimiento de la muerte, incluso lo que él razona por sí mismo y hace con su propia libre voluntad, todo es dirigido por ese desconocido ello. Si consideramos al sí mismo en su sentido más amplio, provisto de varios niveles de consciencia, no muy distinto a una cebolla que tuviera 10 capas o pieles,
entonces la yejida es la capa central o más profunda. Las capas situadas a continuación por encima de la misma debemos recordar que este es un lenguaje figurativo, y que el equivalente espacial no proporciona una buena imagen, son lo que llamamos la jaya y la nesama. Estas corresponden al ánima y al animus en el sistema elaborado por Jung. Refiriéndonos de nuevo al texto místico chino comentado en profundidad por Jung, vemos que, según la filosofía china, la naturaleza en su conjunto está impregnada de dos principios, uno positivo o masculino, y el otro negativo o femenino. Estos son denominados el yang y el yin. Ambos principios están presentes en la psique humana, y contemplándola desde el más amplio punto de vista posible, podemos suponer que el nivel consciente de la mente es el yang, y el inconsciente es el yin. Pero esta división, por ser la generalización más amplia, resulta insuficiente y permite una clasificación más detallada. Dentro de la mente existen elementos positivos y negativos como son el pensamiento y el sentimiento. Esto sucede también en el inconsciente, y aunque nos hemos referido a este como el yin, en su esfera hay factores operativos tanto yang como yin. Si nos referimos a uno de los niveles más profundos del inconsciente, entonces este funcionamiento yang y yin es lo que Jung entiende por animus y ánima, y lo que la Cábala señala como jaya y nesama. Tal vez sea útil citar algunas definiciones de estos dos principios psicológicos para aportar explicaciones autorizadas a medida que avanzamos. Una de las alumnas de Jung, Joan Corrie, la autora del ABC de la psicología de Jung, dice lo siguiente: el ánima está en contacto con los objetos de la realidad interna, las imágenes del inconsciente colectivo, igual que la personalidad está en contacto con los objetos de la realidad exterior. El ánima es una figura arquetípica que podría ser descrita casi como el precipitado de las impresiones inmemoriales del hombre acerca de la mujer, no sus ideas razonadas conscientes, sino el molde inconsciente heredado en el cual ella es vertida. El ánima es una correspondencia de la nesama, que es femenina y pasiva, representando la visión espiritual verdadera, la intuición o la imaginación. Debo añadir aquí que siempre ha sido un axioma del sistema de la magia el que el ser activo físicamente, es a su vez pasivo espiritualmente y viceversa. En muchas obras esotéricas encontramos afirmaciones como esta: al hombre se le considera el elemento positivo de los dos sexos. En realidad, únicamente es positivo su cuerpo físico. Su cuerpo etérico es totalmente negativo. Por otra parte, mientras que comúnmente se supone que la mujer es el elemento negativo, en realidad es su cuerpo físico el que es negativo, su cuerpo etérico es positivo y es el auténtico polo creativo de los sexos. No resulta difícil admitir que, psicológicamente, todo individuo es bisexual. Es una combinación de elementos masculinos y femeninos, y en su interior operan tanto el yang como el yin. En el hombre, los elementos femeninos, y en la mujer los rasgos masculinos o positivos, son inconscientes. Y los arquetipos más profundos y verdaderos de estos rasgos inconscientes radican en el ánima y en el animus, en la jaya y la nesama. Esta es, en cierto modo, la explicación de la incomparable ternura y amor de que muchos hombres son capaces, y del enorme grado de dureza y crueldad a que ciertas mujeres pueden llegar cuando están furiosas o excitadas. Por consiguiente, haciendo honor a su principio compensador o equilibrador, el alma o inconsciente de un hombre tiene una tendencia femenina a la cual nos referimos como ánima, mientras que el de la mujer posee una tendencia masculina o animus. Este último se define como una figura en continuo cambio, con sus energías en estado de constante fluctuación. El animus no es una figura persistentemente invariable como lo es el ánima. La mujer típica halla la expresión consciente de su sentimiento centrada en una persona del sexo opuesto, es externamente monógama. Pero, internamente, su inconsciente es aparentemente polígamo, porque el nombre de su animus podría ser legión. Representa el principio del logos, la razón masculina de su naturaleza inconsciente. En el árbol de la vida este principio que Jung llama animus es equivalente a la jaya, la voluntad. Esta palabra también significa vida, la vida animal. Este principio es el primer vehículo creativo del ello, del cual su otro polo es la nesama, entendimiento y amor. La voluntad es, en esencia, un principio dual, presupone un comienzo y un final. Obviamente, querer una cosa es admitir de inmediato que esa cosa no se tiene. Desear ser algo es asumir que no se es lo deseado. El verdadero amor, sin embargo, está centrado siempre sobre un objeto con el cual el amante busca identificarse con la exclusión de todo lo demás. Es este amor el que, fundamentalmente, está implícito en el término, ánima.
Amar es entender. El entendimiento otorga comprensión e intuición. Esto es el ánima. El Tao, el animus y el ánima, o la yejida, la jaya y la nesama, constituyen el núcleo más profundo de lo que hemos decidido llamar la cebolla psíquica, esto es, los principios primordiales que funcionan en los niveles más internos del inconsciente. Podría decirse que estas son las capas que están siempre en contacto con los niveles raciales y universales del inconsciente colectivo, la corriente dinámica y omnipresente de vida y vitalidad de la cual la yejida, juntamente con sus instrumentos, representa solo un particular centro de consciencia. Antes de continuar, y ya que he utilizado la cebolla como metáfora del yo, quizás sea apropiado citar un párrafo del libro de Grodeck Explorando el inconsciente. Todos imaginamos que debemos tener un núcleo central, algo que no es simplemente cáscara, nos gustaría guardar en nuestro interior alguna semilla especialmente delicada, ser como nueces que están protegiendo el futuro, la eternidad. Y no comprendemos, no podemos comprender, que, en realidad, no tenemos ningún núcleo, sino que estamos formados por una hoja encima de otra, desde lo más externo hasta lo más interno, que, en realidad, somos cebollas. Pero en la cebolla cada hoja comparte su naturaleza esencial. La cebolla es absolutamente honrada, y únicamente se volvería deshonesta, podrida, si intentara desarrollar un núcleo diferente del resto y que destruyera la piel como si ésta fuera algo falso, algo que ninguna cebolla honrada debería admitir. Todo lo que hay en nosotros es piel, pero en cada piel está la naturaleza esencial del conjunto. El ser tiene estructura de cebolla. Todo esto coincide con la concepción budista. Una vez considerada esta tríada de principios, que son los supremos, la parte más primitiva de la psique y el antiguo centro que nos devuelve a las incontables épocas del pasado lejano, debemos volver ahora nuestra atención a ese aspecto que los compensa y los equilibra, el yo consciente. Este representa una evolución mucho más moderna y reciente en la historia del ser, una evolución comparativamente moderna, es un canal mediante el cual nos hemos vuelto conscientes de la primitiva y original inconsciencia de la que hemos surgido. Y gracias a este desarrollo de la consciencia relacionado con los niveles más profundos de nosotros mismos, podemos examinarlos y comprenderlos. Por esto podemos hacer consciente el contenido del inconsciente. Esta definición de la evolución coincide tanto con la de la magia como con la de la psicología, es decir, sus objetivos son ampliar el horizonte de la mente, aumentar la esfera o el campo de la consciencia. Sus métodos son los de la propia evolución. En la magia, este yo consciente se denomina Ruach. En el árbol de la vida abarca aquellas esferas del diagrama que están comprendidas entre el número 4 y el 8, ambos inclusive. Se trata de un conjunto de funciones más que de una unidad integrada y única, siendo esta, probablemente, una de las razones por las cuales ciertos psicólogos creen que esta parte de nosotros es todavía muy inestable en su formación. Y también que las circunstancias desfavorables e imperfectas que rodean la infancia de la mayoría de las personas aumentan en gran medida la tendencia a la desintegración que ya existe de antemano. Este conjunto comprende memoria, voluntad, sentimiento y pensamiento, agrupados alrededor del ego, que es la esfera central, siendo en total 5 factores. Su sangre vital es la corriente de pensamiento y percepción, de la misma forma que la sangre vital de los supremos es la libido, la corriente de vida y energía. En la concepción de Jung, el ego, o mente consciente, es la personalidad, la cual entra en relación con las cosas exteriores. Se trata de una máscara. Constituye la forma individual de adaptación al mundo, el carácter tal corno aparenta ser y corno, muy a menudo, lo concibe el propio individuo. Es un mecanismo desarrollado para establecer contacto con el mundo exterior, para que mediante las experiencias así obtenidas el ello, o la yejida, pueda llegar a una realización autoconsciente de sus propios poderes divinos y de su elevada naturaleza. En relación con esta personalidad, con esta ruach pensante, haríamos bien en reflexionar sobre 2 aforismos de los sistemas psicológicos orientales. A primera vista parece que son mutuamente excluyentes y contradictorios. Dice un conocido libro, la mente es el asesino de lo real. Que el discípulo mate al asesino. Este aforismo, en sí ya supone un problema para el estudiante medio. En Occidente, hablando en términos generales, se considera que el universo consta de 2 amplias divisiones, lo físico y lo mental o espiritual, ya que de los 2 últimos se habla como si fueran sinónimos. Así, si la mente en sí misma se define como un obstáculo para la percepción de la realidad,
la mayoría de nosotros nos encontramos en un difícil dilema. El segundo aforismo es, la esencia de la mente es intrínsecamente pura. Si quisiéramos hacer una traducción de terminologías, nos encontraríamos, creo, con que el Tao de Jung, o el nivel más profundo del inconsciente, es casi la más exacta definición de, la esencia de la mente, que podemos encontrar. La tan extendida idea que ha relegado el inconsciente a la categoría de simple receptáculo de las sombras malignas de la naturaleza humana, es totalmente errónea. Algunos lo han considerado exclusivamente como un receptáculo que guarda los depósitos del fango primitivo, dando cobijo a un material violentamente explosivo. Pero, en realidad, y tal como lo demuestra un poco de conocimiento práctico de los problemas del análisis, el inconsciente no solo alberga motivos explosivos. La corriente inconsciente tan solo se vuelve explosiva cuando la ruaj, la mente consciente, ha reprimido su actividad justa y legítima. El defecto de la ruaj es el de tener una actitud consciente autosuficiente. Su vicio consiste en una actitud hacia la vida en exceso refinada y castrada. Un río bloqueado en algún punto de su cauce está destinado a desbordarse, y cuando esto sucede no se puede culpar al río. En caso de que fuera necesario levantar un dique permanente o temporal, se deberían tomar las debidas precauciones para asegurar que algún otro canal se mantenga abierto, a fin de que el exceso de agua pueda encontrar siempre salida. Lo mismo sucede con el inconsciente. En sí mismo la esencia de la mente es intrínsecamente pura, no es ni peligroso ni explosivo. Pero si al individuo se le ha impedido tener acceso a la vida, debido a una mala adaptación al medio ambiente, si ha fracasado al expresar plenamente el yan o el yin de su naturaleza, esa represión será una constante fuente de irritación, existiendo siempre la probabilidad de una explosión psíquica. Este falso dique es el obstáculo que se levanta en el curso del río, la resistencia psicológica, lo que constituye esa mente que asesina o impide la captación de la realidad. ¿Cuántos de nosotros comprendemos realmente la vida y el mundo tal como son en realidad? Es decir, sin proyectar sobre nuestras percepciones el deseo de cómo nos gustaría que fueran. Pocos son capaces de ver sus acciones más profundas, las causas reales de la atracción hacia sus amigos o de las repulsiones hacia sus enemigos. No hay muchos, supongo, que en todo momento puedan explicar sus acciones en términos de consciencia. La mayoría de nosotros nos movemos gran parte del tiempo por impulsos involuntarios. Es verdad que los hábitos son una necesidad que nos ha sido impuesta por la evolución para asegurar el tranquilo funcionamiento de la psique. Pero solo son necesarios en la medida en que permiten a la psique funcionar libremente. Y para muchos es justamente esa masa de hábitos y predilecciones la que constituye la barrera a la libre actividad de la psique. Si preguntamos a la gente sobre el propósito de sus hábitos y por qué creen que se formaron inicialmente, obtendremos mucha información sobre lo implícito en la citada frase: la mente es el asesino de la realidad. De hecho, no es la mente la que inhibe nuestra percepción de la realidad, de lo que es valioso y deseable en la vida. Es a ese falso desarrollo de la mente la gran cantidad de prejuicios, deformaciones emocionales, filosofías incorrectamente formuladas y supersticiosas, al igual que las reliquias heredadas de padres equivocados a lo que aquí nos referimos. Y hasta que no lleguemos a entender su naturaleza y a percibir su alcance, no nos veremos libres de su dominio. Hasta que no hayamos comprendido a fondo nuestra propia conducta, los motivos y los mecanismos de nuestras propias atracciones y repulsiones, careceremos de verdadera visión. Posiblemente podremos percibir entonces que lo que se halla bajo esta mente consciente que, hasta ahora hemos pensado que es la única realidad, el único criterio de juicio, es una inmensa área de inspiración y belleza, la esencia intrínsecamente pura de la mente. Si pudiéramos abrirnos y ser plenamente conscientes de esta esencia, de modo que sus contenidos pudieran ascender sin distorsión al campo de visión de nuestro foco de conciencia, empezaríamos a comprender como nunca la verdadera naturaleza de la vida y de sus problemas. En ese caso, señala el Dr. Jung en sus estudios de psicología analítica, el inconsciente nos concede la bendición y la ayuda que la generosa naturaleza está siempre dispuesta a dar al hombre a manos llenas. El inconsciente tiene unas posibilidades de sabiduría que están totalmente vedadas al consciente. El inconsciente crea combinaciones probables de la misma forma que lo hace la consciencia, solo que son considerablemente superiores en refinamiento y alcance a las combinaciones conscientes. El inconsciente puede, por consiguiente, ser un guía incomparable para los seres humanos. Cuando se ha llegado a este estado o condición de consciencia, cuando lo que antes era inconsciente se ha introducido en el horizonte de la consciencia,
toda la naturaleza de la vida cambia y se ilumina. Antes, todo era causa de miedo y terror. Casi todos los seres humanos poseen escondido algún complejo de inferioridad y alguna inseguridad. Todos, de una forma u otra, buscan elevarse por encima de dicha inferioridad y encontrar alguna roca segura en la que poder sentirse anclados. Cuando se llega a una comprensión de la verdadera esencia de la mente, la inferioridad es prácticamente desterrada y se obtiene la seguridad, y podemos afrontar a la vida y a nuestros semejantes. La novena esfera o sefirá del árbol de la vida es la de Nefes, que significa el alma animal. Es la esfera propia de los instintos e impulsos animales, lo que puede en verdad llamarse el inconsciente freudiano, eso que fue consciente en uno u otro momento de la evolución, pero que se ha perdido para la consciencia. Se considera que abarca todas las facultades psíquicas que no son conscientes. Todas las acciones automáticas, habituales y rutinarias, todas las cosas que hacemos y decimos, sin pensar, y todas las miles de cosas que nunca hacemos, realmente, se atribuyen al reino del inconsciente, al principio de Nefes. Con Nefes se relaciona el cerebelo, la parte posterior del cerebro que está íntimamente en contacto con los sistemas glandular y nervioso simpático. Es la parte de nuestro ser que regula la circulación de la sangre, los latidos del corazón, la respiración y la digestión. Todos los dictados del deseo y los instintos de la pasión que surgen en nosotros tienen su sede en Nefes. Constituye el mundo subterráneo de la psique, mediante el cual nos sentimos relativamente cerca de la naturaleza, de la orilla elemental de la vida. Se trata de la mente subterránea en la cual funcionan los instintos primarios de conservación y reproducción. Es la sede del propio instinto sexual. El concepto de inconsciente tal como lo usa la escuela freudiana, podría ser el término apropiado para esta faceta de la vida, mientras que la tan maltratada palabra superconsciente, claramente descriptiva de la suprema Sefirot, de la Yehidá, Haya y Nesama, corresponderá exactamente al inconsciente de Jung. La 10ª sefirá es la del cerebro físico y el cuerpo físico activo. Es aquí en donde hallamos el receptáculo en el cual los otros principios tienen su morada, así como el instrumento a través del cual funcionan. Esta 10ª esfera, Malhut, la esfera de la acción, puede considerarse cornoactiva, corno-yan, cuando la comparamos con Yesod, el yin, que puede definirse corno la sede de los instintos que nos impulsan, de los sentimientos predatorios y de los impulsos animales. Por otra parte, la Ruaj, un principio pensante activo, se puede definir corno-yan en relación con el yin de los supremos, que son pasivos y están escondidos detrás de la escena. Malhut tiene innumerables correspondencias, pero en este momento no nos interesa detenernos en ello. Es evidente que los trastornos en el adecuado funcionamiento de los principios psíquicos más elevados o internos van a tener su correspondiente efecto en el cuerpo que, como la 10ª sefirá, no es más que la síntesis de las 9 precedentes. Cualquier conflicto entre partes de la estructura psíquica presentará, por consiguiente, un trastorno físico correspondiendo en posición e intensidad a la naturaleza exacta de la lesión. Así, por métodos puramente empíricos, los antiguos desarrollaron una amplia serie de correspondencias entre las diversas partes del cuerpo humano y sus constituyentes psíquicos. Es esta tradición la que forma, en realidad, la base fundamental de lo que es verdadero y válido en artes corno: la lectura del carácter, la quiromancia, la frenología y demás. Porque es por dentro es por fuera. Y lo que está presente en el interior de la mente no puede sino reaccionar de alguna manera sobre el anverso del medallón psicofísico. Hay otro método de clasificación de los componentes de la psique mediante un punto de vista algo diferente del árbol de la vida. El método hasta aquí considerado analiza cada esfera por separado. Pero, al mismo tiempo, también podemos contemplar el árbol de la vida desde el punto de vista de sus niveles o capas. En este caso, tornando a la primera sefirá en solitario, tenemos lo que técnicamente se conoce corno: el mundo arquetípico. Consiste en esa esencia subyacente de lo inconsciente que es lo más primordial de todo, con sus funciones que se extienden hasta un pasado incalculable. Es un estrato cuya característica son los símbolos y arquetipos que fueron inicialmente asimilados a la estructura simple y homogénea, si es que se puede llamar así, de la consciencia en evolución. El sistema hindú llama a esta situación o estado turia, o éxtasis, consciencia absoluta, y su experiencia consciente es del tipo estático que los místicos de todas las épocas han denominado unión con Dios. En este mundo divino nos ponemos en contacto con aquellas imágenes sutiles que los antiguos llamaron dioses. O mejor dicho,
la esfera cotidiana de consciencia se ve invadida por una voluntaria aparición de estas imágenes y arquetipos arcaicos, el primer grupo de formas psíquicas, sutiles, intangibles y dinámicas, a través de las cuales la libido fluye desde el ello en su trayecto hacia el exterior. La segunda y tercera sefirá constituye lo que se llama el mundo creativo, el estado de Susupti. Consiste en ese estrato de la esfera psíquica primordial en el cual funcionan los principios del ánima y del animus, sabiduría e inteligencia. Por consiguiente, su reacción sobre el ego sería a través de una estimulación de las facultades creativas y de un aumento de su horizonte y de su campo de consciencia. Corno segundo estado de consciencia, tiene una cierta correspondencia con el dormir sin soñar. Pero incluso esta descripción resulta inadecuada, porque su característica es demasiado vital para ser definida de una forma tan pasiva. En ciertas literaturas filosóficas, se afirma que Susupti es un estado en el que incluso los criminales se comunican con la naturaleza suprema, y entran en el plano espiritual. Se le considera la reserva espiritual mediante la cual se controla el tremendo impulso hacia la maldad. Aunque involuntarios para tales personas, sus efectos son constantemente beneficiosos. El siguiente nivel a considerar está comprendido entre la cuarta y la novena sefirot, se le llama el mundo formativo o suapna. Es el mundo de los sueños, el nivel de los impulsos instintivos y del impulso dinámico a la expresión. Sus imágenes, lo espectacular de los sueños y las aventuras nocturnas fantásticas, son suministradas por la experiencia del día, aunque la dramatización del sueño real es contenido exclusivo y prerrogativa de este plano. Siempre que hay un esfuerzo por parte del genio supremo o ello para transmitir o inspirar impulsos nobles desde su propio reino divino, se tiene que atravesar el estado de suapna. Este tránsito da color al contenido del impulso, proporcionándole un tono emocional que expresa en términos simbólicos lo que, en un principio pudo haber sido pensamiento puro y trascendental. Así, todas las elevadas ideas proyectadas sobre nuestra consciencia están matizadas con el simbolismo onírico del mundo formativo. De este modo, se hace necesario un amplio conocimiento de la naturaleza y del significado de los símbolos, una familiaridad con la función de suapna, para poder adivinar el mensaje original y el significado que entraña. Tenemos aquí también el mecanismo emocional que proporciona la motivación y el impulso para la acción física, las glándulas endocrinas. Porque la posición física de las glándulas más importantes se corresponde con los importantes centros y dinamismos de este particular nivel de la estructura psíquica. La décima sefirá corresponde al mundo activo o jagrata, la capa superior de la consciencia, el ego, la superficie de la consciencia que se ocupa principalmente de los asuntos cotidianos. Consiste en una evolución que surge de los niveles oscuros y secretos del inconsciente y absurdamente ha usurpado la función y el gobierno de la fuente de la que ha surgido. En estos 4 niveles distintos de consciencia, que los cabalistas han denominado los 4 mundos, es donde los diversos principios del hombre tienen su funcionamiento y su incesante actividad. Precisamente con estas diferentes fases de la naturaleza psíquica del hombre tienen que ver las técnicas de la magia. Y aquí el motivo de la sugerencia anterior de que el análisis debería estar tan coordinado con la magia como para constituir la primera fase de desarrollo. Porque ascendiendo por el árbol, que es la expresión formal que se usa para indicar la sucesiva realización de la sefirot de abajo a arriba, la primera a la que nos aproximamos es la novena, ese principio humano llamado la nefes. Es decir, el primer nivel de consciencia encontrado tras el estado de vigilia ordinario del mundo activo es el nivel de los sueños, de las imágenes oníricas y coloristas. Esta es la capa más superficial del inconsciente, usando el término para indicar el conjunto de los niveles formativo, creativo y arquetípico del árbol de la vida. El mundo formativo es el de los instintos de lucha y de los conflictos inconscientes, el reino de los deseos y pasiones animales. Es este nivel con el que el analista debe tratar en la mayoría de sus pacientes, a fin de poder resolver los conflictos existentes en este plano. Y si aquí hay conflicto y guerra incesante, ¿cómo puede descender el flujo de energía creativa desde las sefirot superiores o bien, según el punto de vista que se adopte, ascender desde los más profundos niveles de la consciencia? Si el resultado directo de un conflicto es el de crear un nudo en la psique, la consecuencia natural es que no hay paso libre para la libido, que de esa forma queda frenada y frustrada. ¿Cómo se puede conseguir el acceso a las partes más primitivas y divinas de la psique, a esos niveles arcaicos del inconsciente cuya naturaleza es totalmente espiritual, niveles en los que funcionan los principios que aspiran a las alturas luminosas y sobrehumanas, si el canal se cierra y el camino es obstruido por los conflictos?
Si la naturaleza de los mensajes y las revelaciones que proceden de estas alturas sublimes se transforman y resultan obstaculizados por la presencia en la mente de un poderoso y desagradable complejo, ¿cómo puede haber una verdadera evolución mágica y espiritual? Y puesto que la psicología analítica se limita, por propia definición, a un examen y clarificación de los niveles superiores y más superficiales de la consciencia, este proceso debe ser considerado como el aspecto preliminar de la rutina mágica. Cuando el análisis predica la doctrina de la reeducación en la actitud hacia la vida, y cuando encontramos pacientes que presentan esquemas o mandalas, del tipo de los que Jung reproduce en El secreto de la flor de oro, asistimos a una usurpación o invasión del reino y de la función de la magia, tanto como a una trascendencia de los límites de la técnica analítica ordinaria. Al igual que la técnica del análisis debe constituir la primera fase, creo que la segunda debe ocuparse de las diversas técnicas elementales de magia. Y digo elementales a propósito, pues se trata solo de aquellas técnicas que el occidental medio se puede sentir inclinado a adoptar, viéndose excluido de una dedicación más intensa al arte de la magia por limitaciones tales como el tiempo y la necesidad de llevar una cierta vida doméstica y profesional, entre otras cosas. Las rutinas mágicas más avanzadas están destinadas solo a ciertas personas y suponen el entrenamiento de la psique humana hasta la completa maestría espiritual. Aunque se trata de una visión espléndida, de un objetivo ideal, está sin embargo fuera de la capacidad de la mayoría de nosotros que estamos obligados a vivir la vida corriente del hombre o de la mujer del siglo XX. Entre dichas técnicas podemos citar las siguientes. 1. La cruz cabalística. 2. El ritual menor del pentagrama. 3. La formulación del pilar medio y del árbol de la vida en la esfera de la sensación. 4. Los métodos de circulación y la fórmula vibratoria del pilar medio. 5. El ceremonial mágico. Por el momento me limitaré a hacer una somera presentación de cada una de ellas para que así podamos hacernos una idea de todo el esquema. El primer método describe la formulación de una figura geométrica sobre el cuerpo, cuyo efecto está destinado a poner en funcionamiento los niveles más profundos del inconsciente. Si digo desde el principio que toda técnica de magia se propone de una u otra manera abrir el campo de visión del ego consciente a los aspectos más profundos y más espirituales de la naturaleza divina, no quedará posibilidad alguna de malentendido. El procedimiento de la cruz cabalística se basa en el cultivo de un tipo especial de lo que en psicología se llama la fantasía, el estímulo de la imaginación para construir imágenes a través de las cuales el poder del ello pueda fluir libremente. Aun siendo la más elemental, en realidad es una de las fases más importantes del trabajo mágico. Es indispensable para el aprendiz y conserva el mismo valor para el estudiante avanzado. Dice un axioma de la magia que solo la voluntad divina puede conceder la iluminación, y actuando de este modo, cada acción del ego tiene su lugar apropiado en el esquema de las cosas. De esa forma, la cruz cabalística es el medio ideal para situar al ego bajo la directa vigilancia de la yejidá, la voluntad divina en todo ser humano. Es un método excelente para hacer que la consciencia se vuelva porosa y susceptible a los dictados de los niveles más responsables y humanitarios del inconsciente. El ritual menor del pentagrama, descrito corno el segundo método, es la continuación del ejercicio anterior. Se trata de una técnica pensada para eliminar de la esfera psíquica los elementos internos no deseados. Con un esfuerzo de la imaginación, el estudiante visualiza las cualidades, conflictos o lesiones psíquicas que no se desean. Haciendo vibrar ciertos sonidos llamados antiguamente nombres divinos y trazando al mismo tiempo ciertas figuras lineales en el aire y en la imaginación, se es capaz de proyectarlos fuera. Con esta proyección hacia fuera, y ayudado por el flujo creciente de la libido, pueden ser desintegrados. Se formulan y se invocan otras fuerzas, los arquetipos de los niveles más profundos, para que colaboren en una labor tan difícil. El ritual completo, debidamente ejecutado, está calculado para llevar al estudiante despacio, pero gradualmente, hacia las alturas previstas por el sistema. En mi opinión, el método más importante de desarrollo espiritual de todo el sistema de la magia es el ejercicio que ocupa el tercer lugar de la clasificación que he dado. Si el estudiante recuerda el árbol de la vida verá que el pilar medio es un conjunto de 5 esferas situadas en una columna vertical. El ejercicio consiste en la visualización de estas sefirot cornocírculos o esferas de luz en diversas partes significativas del cuerpo físico. De forma más exacta, estas esferas han de ser consideradas cornocentros ya existentes en el aura, que para este propósito se define corno una forma ovoide de materia eléctrica sutil,
corno un campo magnético que rodea e interpenetra el cuerpo material del hombre. El objetivo de esta visualización es el de despertar esta sefirot a una actitud equilibrada, corno un medio de proporcionar al genio superior, que es corno se puede denominar al ello, un mecanismo psíquico mediante el cual pueda funcionar libremente en la consciencia, y a disposición del ego. Recordemos el axioma de que ciertos principios psicológicos del hombre tienen su correspondencia con distintos órganos, miembros y partes del cuerpo físico. El ejercicio llamado, el pilar medio, es una demostración de este axioma y de las atribuciones de estos principios corno un experimento práctico a realizar. La visualización de la sefirot y la vibración mesurada de los nombres divinos despierta los centros del aura o esfera de sensación, sacándolos del estado latente en que antes se encontraban. El resultado es que paulatinamente las partes inactivas y hasta ahora insospechadas de la psique se ponen en funcionamiento. Los resultados de la práctica evidencian, en primer lugar, un aumento de vitalidad y de energía sin precedentes. Esto produce la formación de un juicio más tranquilo, menos perturbado por los hechos de la vida cotidiana exterior, aunque la capacidad para manipularla permanece intacta. Proporciona también una solución a la confusión espiritual, acaba con la maldición de la indecisión y ayuda a la mente a tener una actitud más abierta y más receptiva a los dictados o intuiciones del yo superior. Al principio, tan solo el pilar medio centra la atención. Pero a medida que la práctica va haciendo más experto al estudiante, incluso en el manejo de sus visualizaciones, vale la pena prolongar la duración de la práctica ampliando el campo de su atención. Una vez conseguido el equilibrio mediante la formulación de los centros del pilar medio, es el momento de añadir la sefirot de los dos pilares laterales de la misericordia y la severidad. El progreso tiene que ser lento y gradual en este punto, pero con paciencia y perseverancia se abrirá una nueva esfera de energía y de percepción espiritual. La práctica del pilar medio es muy recomendable para los psicólogos, como un medio de infundir equilibrio a sus pacientes neuróticos y como una ayuda en su análisis. Con este método se infunde calma y tranquilidad a la mente consciente, que es lo deseable para permitir el ascenso de 72 los arquetipos y de la inspiración desde otros niveles de consciencia. Se comprobará que durante el periodo de atención al pilar medio, los sueños cruzarán mucho más rápidamente el umbral de la consciencia, y con el tiempo se verá que definitivamente proceden de los aspectos menos superficiales de la psique, de las regiones con las que normalmente resulta difícil contactar, los mundos creativos y arquetípicos del animus, dominio casi exclusivo en el pasado de poetas, místicos y magos. La cuarta rutina o ejercicio, la fórmula vibratoria, es fundamentalmente una ampliación de la visualización del pilar medio. Su técnica se lleva a cabo de forma similar a la del ejercicio anterior. Pero el principio en que se basa es de un orden diferente. Su teoría es que despertando un poder o nivel de consciencia en el interior de la esfera propia del hombre es posible establecer contacto con la fuerza correspondiente en el mundo exterior o con el nivel similar de percepción y de experiencia en el inconsciente colectivo. Su objetivo no es únicamente el desarrollo del individuo, dándole a conocer sus otros principios, sino el de transformarlo en un instrumento y en un vehículo para la mente universal, ese gran sustrato común a toda la humanidad. El hombre puede, con ayuda de estos métodos, asociarse con la casi omnipotente vitalidad y con el valor espiritual de los poderes divinos. Este es el primer paso hacia lo que comúnmente se denomina adeptado, el sendero mediante el cual el hombre se convierte en voluntario cooperador con la naturaleza en la tarea de la evolución. El ejercicio final es magia propiamente dicha, el arte de la magia ceremonial. A estas alturas, ya debería estar bastante claro que no toda la magia es ceremonial, que no necesariamente se lleva a cabo mediante la ceremonia o el ritual. Tampoco requiere siempre el uso de la habitual parafernalia de túnica, velas, incienso y lugar de reunión. Hay mucho en la magia que no difiere demasiado de los métodos de meditación. Es decir, que sigue una ruta interior y es un medio de tratar con la psique a través de los propios instrumentos psicológicos de ésta, sin referencia a ningún objeto exterior, símbolo, instrumento ni equipo material. Es una técnica de introversión equilibrada. Y del mismo modo que los ejercicios descritos anteriormente comprenden el segundo estado de la magia, siendo el análisis el primero, la magia ceremonial, como método específico, constituye el tercero. Repetiré una vez más que los charlatanes y los entusiastas equivocados no han hecho más que confirmar la opinión general de que la magia es mera palabrería, pero el estudiante que haya aplicado fielmente sus principios fundamentales podrá dar testimonio de su valor terapéutico y espiritual.
La magia ceremonial ha sido mal entendida por los principiantes demasiado entusiastas debido, sobre todo, a que no han comprendido los principios aquí expuestos, que son los rudimentos de la tarea. Salvo en raros casos de personas nacidas con una aptitud especial, es prácticamente imposible tener éxito en magia ceremonial hasta no haber obtenido un alto nivel de desarrollo. Y por desarrollo entiendo el despertar o la formulación interior de la sefirot del árbol de la vida. El desarrollo implica la estimulación del poder latente en la psique. Por encima de todo significa la ascensión a la consciencia de la luz, el amor y la sabiduría del genio superior, la yejida. Hasta que la luz no brilla por encima y a través del estudiante y el poder mágico es operativo en su interior, el ceremonial debe seguir siendo lo que es para la mayoría de la gente, una cuestión de hábito y costumbre, una serie de prácticas que se realizan de forma superficial, un conjunto de celebraciones en las que no hay rastro de virtud, de valor ni de poder. Cuando se ha despertado el poder divino, y la luz del yo superior se vierte a través de la mente, el ceremonial aparece bajo un aspecto totalmente distinto. Entonces se convierte en un motor mágico que permite utilizar y dirigir la energía y la consciencia de la psique. El ceremonial se entiende ahora como un medio de movilizar los factores hasta ahora desconocidos del hombre, y de emplearlos para fines diversos que dependen enteramente del mismo hombre y de la extensión de su conocimiento y de su desarrollo espiritual. No son necesarias las terribles advertencias sobre el uso y el abuso de los poderes mágicos y del conocimiento espiritual. En el interior de la psique hay un centinela que nunca duerme. Es el guardián de la ley moral y su castigo es tan horrendo y devastador que no hay apelación posible, excepto la expiación del delito. No hay escapatoria para los dictados y los juicios de este ser interno, salvo la admisión y la aceptación del insulto, seguidas de una inflexible determinación de evitar para siempre un hecho similar.